Muy buenas a todos y bienvenidos a esta tercera sesión del tema 4 sobre los fundamentos de los deportes de raqueta. Dentro de los deportes de raqueta, como ya sabéis, estamos viendo el bádminton. Como ya recordaréis, nos encontramos dentro del bloque 2, el cual trata sobre elementos básicos de la técnica en bádminton, y dentro de este bloque hoy nos corresponde ver el apartado 2, el cual trata sobre el saque. Antes de comenzar con el contenido de la sesión, me gustaría recordaros lo que vimos en las dos anteriores sesiones. En la primera sesión abordamos el bloque 1, el cual trataba sobre el reglamento. En la segunda sesión iniciamos el bloque 2 y abordamos el apartado 1, el cual trataba sobre los tipos de presa, las posiciones básicas y los desplazamientos. Hoy, como ya sabéis, en esta tercera sesión vamos a abordar el apartado 2, el cual tratará sobre el saque. Los objetivos de la clase o el índice de contenidos de la sesión será el siguiente. Lo primero que veremos serán las generalidades técnicas del saque. Lo segundo, las clasificaciones o tipos de saques que hay en bádminton. Y la tercera y última será el saque de derecha y el saque de revés con sus correspondientes generalidades o fases. Así que comenzamos. En cuanto a las generalidades técnicas del saque, la primera de ellas. El impacto del volante debe ser por debajo de la cintura, teniendo como referencia la última costilla. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros saquemos el volante lo deberemos impactar por debajo de la cintura. Si lo hiciéramos por encima de la cintura, el saque se consideraría falta y por tanto perderíamos el punto. La segunda generalidad técnica del saque que tenemos que tener en cuenta es que se realiza desde uno de los cuadrantes de servicio hacia el cuadrante diagonalmente opuesto. Eso quiere decir que si nosotros estamos en la zona derecha, de la derecha, y queremos sacar, lo tendremos que hacer de forma diagonal hacia la zona derecha del contrario. Sin embargo, si estamos en la zona izquierda, tendremos que sacar en diagonal hacia la zona izquierda del rival. Si sacáramos recto, es decir, si no sacáramos en diagonal, el saque se consideraría falta y por tanto también perderíamos el punto. Por último, en cuanto a la finalidad del saque, la primera de ellas sería conseguir un tanto directo, es decir, que el rival no toque el volante y por tanto ganemos el punto. La segunda de ellas sería conseguir una devolución débil del contrario. Y la tercera de ellas, la cual está muy relacionada con la segunda, sería conseguir una situación de ventaja. ¿Por qué están muy relacionadas? Porque si nosotros conseguimos una devolución débil del contrario, conseguiremos una situación de ventaja. Vamos ahora a ver las clasificaciones. Hay dos clasificaciones. La primera de ellas es en función de la trayectoria del volante y la segunda de ellas es en función de la posición del jugador con respecto al volante. Vamos a ver la primera de ellas. En función de la trayectoria del volante, tenemos que diferenciar tres tipos de saque. Está el saque alto, el saque flick y el saque corto. En el saque alto el objetivo es hacer que el volante caiga perpendicular a la línea de fondo. Es decir, en este saque nos interesa que el volante vaya muy alto y de esa forma alcance el fondo de la pista. En el saque flick también nos interesa que que el volante termine en el fondo de la pista. Pero en esta ocasión la trayectoria tiene que ser más tensa. No tiene que subir el volante tan alto, sino que el volante tiene que ir muy tenso, pero alcanzar la línea de fondo. El último sería el saque corto y en él lo que buscamos es que el volante termine lo más cerca posible de la línea que limita el saque por delante y además que pase muy cerquita de la red. Este saque es totalmente opuesto a los dos anteriores. En los dos anteriores buscamos la línea de fondo y sin embargo este buscamos la línea que limita el saque por delante y además que pase muy cerquita de la red. Por último, en cuanto a la clasificación que se basa en función de la posición del jugador con respecto al volante, podemos diferenciar dos saques, el saque de derecha y el saque de revés, los cuales vamos a ver a continuación. El saque de derecha, generalidades. Bueno, pues el saque de derecha es el que más se utiliza en la modalidad de individuales. También es el más utilizado en categorías inferiores o niveles bajos, más que nada porque es el más sencillo de hacer. El movimiento del brazo es muy amplio, lo cual hace que tengamos menos precisión, pero
Eso hace que también que sea un saque más defensivo, que en los niveles bajos o en las categorías inferiores es bastante interesante. Por otro lado, el saque de derecha tiene tres fases: la fase de preparación, la fase de ejecución y la fase de recuperación. En cuanto a la fase de preparación, el jugador debe estar detrás de la línea de saque y próximo a la línea central. La presa que tiene que tener cogida, es decir, cómo debe coger la raqueta, debe ser básica o fundamental. La mirada debe ser hacia el contrario, el peso debe estar sobre la pierna trasada y los pies deben estar separados a la anchura de los hombros. Por último, el volante se sujeta con los dedos pulgar e índice. En cuanto a la fase de ejecución, el movimiento del brazo derecho debe ser amplio, el peso del cuerpo va pasando de la pierna trasada a la adelantada, debe de haber una rotación de caderas y hombros, y el golpeo del volante debe ser delante del cuerpo, por debajo de la cintura y con las caderas y hombros paralelos a la red. Por último, en la fase de recuperación debe haber una rotación completa de hombros y caderas, el peso del cuerpo debe haber pasado entero hacia la pierna adelantada y la mirada debe estar puesta en la trayectoria del volante y la reacción del adversario. Vamos ahora a ver el saque de revés y sus generalidades. El saque de revés antes se utilizaba principalmente en la modalidad de dobles. Sin embargo, ahora en el bádminton, como es cada vez un deporte más ofensivo, pues también se utiliza mucho este tipo de saque en individual. Con el saque de revés ganamos en altura y distancia respecto a la red en el momento de golpeo. La amplitud de movimiento es mínima, por lo que también se gana precisión, y sobre todo se utilizan el saque corto y el flick. Recordamos que en el saque de derecha se utilizaba sobre todo el saque alto, pero en el saque de revés se utilizan más el corto y el flick, más que nada porque tenemos más precisión. En cuanto a las fases del saque de revés, tenemos tres, como en el saque de derecha, son las mismas: fase de preparación, fase de ejecución y fase de recuperación. En la fase de preparación hay que coger la raqueta con una presa de revés, hay que estar cerca de la línea corta de servicio, sobre todo en dobles, el codo debe estar a la altura del hombro y el brazo tiene que estar semiflexionado. El volante lo debemos coger por la pluma y la raqueta y el volante deben estar delante del cuerpo. En cuanto a la fase de ejecución, el movimiento se inicia con flexión de muñeca para realizar posteriormente una extensión de la misma, y el movimiento es corto, sin apenas movimiento del brazo. Es simplemente un toquecito. Por último, la fase de recuperación. En la fase de recuperación, después del golpeo, la raqueta seguirá hacia adelante. En el caso de que estemos jugando dobles, el jugador que ha sacado continuará hasta colocarse en la posición de ataque en la red. Bueno, este ha sido el tema. Aquí hacemos un pequeño resumen. Lo primero que hemos visto han sido las generalidades técnicas, las cuales eran tres. Luego hemos visto las clasificaciones, que había dos, en función de la posición del jugador y en función de la trayectoria del volante. Luego hemos visto el saque derecha con sus generalidades. También hemos visto las fases del saque de derecha, las cuales eran preparación, ejecución y recuperación. Y por último hemos visto el saque de revés con sus generalidades y también sus fases, las cuales eran preparación, ejecución y recuperación. Este contenido lo vamos a poner en práctica en la siguiente sesión, la cual será la sesión del martes día 23 de noviembre. Por lo que os recomiendo que cualquier duda que tengáis la apuntéis y la veremos en esa sesión. También recordaros que en esa sesión todos debéis llevaros vuestras raquetas de bádminton, ya que no hay para todos. Dicho esto, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión.